tenía la figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Ho Chi Minh, querido tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Mas el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador de Ho Chi Minh, era un poeta el de Ho, era incansable Ho Chi Minh, era un valiente el de Ho. Quien se acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam, hoy siente ganas de llorar porque murió de Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Mas el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador de Ho Chi Minh, era un valiente el de Ho, era un valiente Ho Chi Minh, era un poeta el de Ho. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, guerrillero y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, el hombre que sembró de esperanzas el vientre del Vietnam. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Ho Chi Minh, la 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 la. Inolvidable Ho Chi Minh, la 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 la. Bueno, con los buenos días a todas y todos, a nuestra audiencia, desde aquí como siempre, en esta ruta de la patria, que hoy, ante todas estas posibles escaladas, está nuestra visión epistémica de seguir construyendo programas diferentes, programas que hoy van realzando desde nuestra impronta de origen con el Padre Bolívar, conseguirnos en estos caminos de la tierra de gracia con países que dentro de la multipolaridad, el multicentrismo, vemos cómo nos hemos convertido en referentes. Y uno de los países que para mí, y como para todos, y como para ustedes, que sé que ven el programa, está nuestra República de Vietnam. Un saludo a todas y todos nuestra audiencia, pero también a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, al gran polo patriótico también, a nuestro presidente del partido, doctor en Seguridad de la Nación, Nicolás Maduro Moros, e igualmente a nuestro vicepresidente del partido, Diosdado Cabello Rondón, nuestro capitán, y a todas las delegadas y delegados. Hoy nos conseguimos en este espacio vital, este espacio estratégico que es la Embajada de la República de Vietnam. Estamos hoy, vamos a conversar con ese ánimo que nos lleva, fíjense, un ánimo, un amor, una visión con nuestro embajador, como lo es nuestro profesor Bun Trung Mic,
quien es embajador aquí en la República Bolivariana de Venezuela, de la República de Vietnam. Bienvenido, de verdad que siempre es un honor para mí, apreciado profesor, embajador, diplomático, de lo que soy excelentísimo estratega en la diplomacia bolivariana de paz, pero es nuestro Ho Chi Minh que tenemos aquí. Quería primero, bueno, saludarlo a usted, a toda la delegación consular que está aquí, igualmente a nuestra delegación militar que está con nosotros aquí de parte de nuestra televisora, de nuestra visión epistémica con Bolívar, con nuestro general Morales, todo nuestro equipo, igualmente desde nuestro partido, Socialista Unido de Venezuela, uno como militante de la paz, de la tradición bolivariana, queríamos hacer este programa especial. Buenos días, mi estimado doctor, y también muy buenos días a nuestros queridos televidentes de Telefan, que siempre era un honor para mí y conceder, intercambiar estas ideas con ustedes, bueno, basándose sobre el sentimiento del compañerismo, de camaradería, porque de hoy tengo que confesar, soy diplomático, pero yo no soy militar. Por eso, desde mi punto de vista, yo voy a tratar de hacer llegarles las explicaciones en mis capacidades sobre ese tema. Con mucho gusto, reitero nuevamente en honor mío como la embajada de la República Socialista de Vietnam ante la República Bolivariana de Venezuela, el gusto de compartir y conversar con ustedes, y estimado doctor, y también nuestros respetuosos televidentes del canal Telefan. Sí, bueno, queríamos en principio, cuando uno habla y ve a Vietnam, uno no puede dejar de sentir esa visión, lo que estudiamos, y los invito. Vamos a estudiar a nuestro hermano que está vivo aquí, igual que Bolívar, a Ho Chi Minh. Una visión epistémica. Y cuando uno ve eso, es esa lucha de todo el pueblo. Quería ver si podíamos ver, llevarnos. Usted como más es diplomático, pero de verdad que para referente informativo se ha vuelto un estudioso perfecto en todo lo que es la visión de Vietnam. ¿Verdad que quiero permitirme para saludarlo comenzar, nuevamente? yo creo que he dicho o he abordado en muchas ocasiones, Claro. Vietnam, Venezuela, como Vietnam y América Latina, compartimos muchos valores y yo creo que compartimos la similitud del espíritu de lucha, espíritu de independencias, el espíritu en amor hacia la libertad, la paz que nos había unidos. Desde el tiempo del libertador, el Simón Bolívar, como sentimiento de este pensamiento de nuestro querido presidente Ho Chi Minh, que, como reitero, que compartimos muchos valores. Esto un valor y que nosotros decimos muchas cosas, ocasiones, la independencia, la libertad y la paz. Entonces, diciendo sobre esta pregunta de usted, como ha mencionado, como una lucha, una guerra de todo el pueblo que han mencionado, y gracias a estos días también al presidente Nicolás Maduro, que han también presentado el libro de nuestro querido presidente Ho Chi Minh, Pensamiento Militar de Ho Chi Minh. Otro momento también, el presidente, también yo vi en su mano está el libro Batallar en medio de bloqueos, de nuestro legendario general Võ Nguyên Giáp. Entonces yo creo que todos estos conocimientos y lo que se puede basar en unas palabras, en pueblos. Porque la revolución de Vietnam, tanto en el pasado como hoy en día, nosotros partimos un elemento esencial, elemento principal, como he dicho, el pueblo. Una causa, una revolución de pueblo
para el pueblo y por el pueblo. Por eso, en todos los aspectos, podemos decir, todos partiendo ese término en pueblos. Fíjese, y cuando uno ve toda esta fórmula que se habla de la visión de la paz, de la soberanía, de la independencia, uno ve también en ese momento histórico, no nada más para Vietnam, sino para un mundo que está estudiando quién es Vietnam de hoy, que más adelante lo vamos a tocar. Una Vietnam de hoy que es, desde esa soberanía, esa independencia, es nada más un gigante hoy, en lo económico, en lo social, en lo que es la agricultura, lo que es el tema agrario, pero vamos a ir poco a poco, porque en esa visión hubo un método, y en ese método yo quería quedarme enganchado en este segmento, ese método de Ho Chi Minh y de un grupo de generales para lograr llegar a la conciencia de un pueblo, apreciado, excelentísimo embajador. Es decir, gracias a un método fue que se logró ese despertar de ese pueblo que es hoy un gigante en todos esos ámbitos, en la economía, en todo eso, en la ciencia y la tecnología. Y eso ya le dije, eso muy fácil de entender, de que uno como en las plataformas, tanto como los documentos de nuestro Partido Comunista de Vietnam, como una revolución, una causa, donde el papel de nombre en el pueblo es el elemento principal. Todo lo que hacen nuestro partido, nuestro Estado, nuestro pueblo, nuestro gobierno es para nuestros pueblos, como he dicho. Entonces de allí, y porque como decimos, en la doctrina en general de Vietnam, como siempre han reiterado nuestro presidente Ho Chi Minh, el pueblo es la raíz. El pueblo es la gente que llevan en barco, pero mismo en pueblo también de lo tumba en barco en este inmenso mar que estamos encaminando. Y el partido, es importante que lleve Sumamente, ya y también yo creo que hemos reiterado en muchas ocasiones que en ese justamente este año 2025, en 3 de febrero de este año, conmemoramos 95 aniversario del Partido Comunista de Vietnam, que fue fundado y guiado por nuestro presidente Ho Chi Minh. Entonces, de otra manera, como para decirlo, de todos los logros, todos los éxitos que Vietnam hoy tenemos o hemos logrado en la lucha por la dependencia, por la lucha por la resistencia para conquistar la independencia de Vietnam en el pasado, como los logros económicos, sociales, hoy que Vietnam nosotros tenemos, no se puede separar con la guía, la conducción correcta del Partido Comunista de Vietnam, que siempre guiado por el pensamiento de nuestro presidente Ho Chi Minh, en todos los aspectos. Quiero mandarle un saludo desde aquí al Partido Comunista de Vietnam, porque nos mezcla y hay una sola esencia, que es la esencia pueblo, partido y una visión epistémica con el pensamiento de Ho Chi Minh. Es igual nosotros uno como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, sentimos que está nuestro presidente Chávez, que está ahí vivo, está el padre Bolívar, y hoy con esa identidad perfecta está Nicolás Maduro Moro, dándole en esa visión epistémica ante cualquier amenaza, pero también a esa lucha de todo el pueblo, a esa guerra de todo el pueblo, que le estamos dando una materialización estratégica para el Estado social. Y ahí donde yo voy, de toda esa visión epistémica, de esa unión, el Estado social emergió ahí con Ho Chi Minh. Esa vida de darle a ese pueblo lo social, desde ese momento histórico. Yo creo que para hablar de ese pensamiento
de esta doctrina de guerra de todo un pueblo y de Vietnam, tenemos que hacer una mirada retrospectiva a la historia milenaria de Vietnam. Porque la revolución vietnamita, tampoco no solo el Partido Comunista de Vietnam, había sido capaz de crear esta doctrina. Sino, primer elemento, yo creo muy importante, que esa doctrina, esas experiencias de nosotros, de nuestro partido, había heredado de una cultura milenaria del arte militar de nuestro pueblo, que usted sabe, de ya el pueblo vietnamita había luchado más de 2000 años contra todos los agresores y de distintas dinastías, desde los mongoleses del siglo XII, XIII y a distintas dinastías chinas en el pasado. Y yo creo que de allí había nacido un arte de combatir, de luchar contra de los agresores, que siempre Vietnam es una nación pequeña, pero siempre luchando contra los mayores agresores. No sé si ustedes recuerdan en siglo XIII y siglo XIV, cuando, como dice, cuando las fuerzas de los mongoleses había conquistado a todo el terreno, no solo en Asia, sino llegó hasta Europa. Pero tres veces fue derrotado en la tierra vietnamita. Entonces, este arte tiene que resaltar también en la esencia, el papel del pueblo, que ya desde el tiempo de las dinastías, en el tiempo del feudalismo, de tantas dinastías vietnamitas, había comprendido cómo un pueblo podía llevar todos. O yo, por ejemplo, en siglo XV, por ejemplo, ya había nacido eso también muchas experiencias en la historia. Por ejemplo, cómo se aplica de una fuerza de estas dinastías trabajando, luchando, combatiendo en tiempo de guerra, pero descansando, trabajando productivamente en tiempo de la paz. Así para mantenerte en la historia. Y también la otra idea de aplicar de los pequeños, de pequeña cantidad, contra unas fuerzas numerosas. Y yo creo que en ese sentido, siendo dialécticos, yo creo que los vietnamitas nosotros como conocemos, y siempre nosotros decimos, hay una cosa yo creo importante en la vida y en la historia de Vietnam, y tiene que entender a ti y entender enemigos. Lo decían, si usted entiende y entiende a usted, pero no entiende enemigos, la posibilidad de ganar menos de 50. Si usted entiende enemigos, pero no entiende a usted mismo, tampoco nos van a llegar una victoria. Si no tiene que entender a usted mismo, atender a enemigos y entender las condiciones. Si esos elementos, yo creo que es un momento importante y para este juego de una guerra de todo el pueblo. Son los tiempos, yo siento que son los tiempos, cuando uno ve toda esa reflexión de nuestro embajador, son los tiempos de maduración que logró el pueblo vietnamita con Ho Chi Minh, consolidar esa guerra de todo el pueblo. Justamente como le agradezco esa... Usted justamente
Esta doctrina de guerra en todo pueblo, quiere decir, se había basado con la experiencia propia en la historia, pero llegó en la era de Ho Chi Minh. Pudo llegar verdaderamente un arte y alcanzó a su máximo y su máximo valor, en sentido de que Ho Chi Minh, como lo dije, no solamente en pueblo, no solamente en servicios de las dinastías en el pasado, sino en pueblo, era el centro de la revolución, que una lucha de manera integral, una lucha de lucha para defender no solamente la independencia, no solamente defender la libertad, sino para garantizar los intereses de nuestros pueblos bajo la dirección de nuestro partido, como el pensamiento Ho Chi Minh, como he dicho. Hoy sentimos que entonces en esos tiempos maduró lo que fuimos estudiando y hoy vamos a continuar viendo, porque yo quería también dejar un tema, el desarrollo de cómo una Vietnam, con todo esto que hemos hablado, de un desarrollo rural, un desarrollo de campo a lo que es hoy un Vietnam que es una potencia económica, productiva. Lo vemos hoy en Venezuela con la humildad del caso. Ponemos un tema nada más como es el arroz. ¿Cuántos arroces hoy? Yo no tengo en el tema agrícola, apreciado embajador, pero ¿cuántas especies, cuántas semillas de arroz tiene Vietnam hoy hacia los diferentes climas? Y así como está el arroz, así tenemos todo un nivel de producción. Es decir, el método de la conciencia, el método de los intereses, el respeto a nuestros estados soberanos, hoy vemos los resultados. Yo quería permitirme irnos a una pausa y volvemos en un segundo. Y vamos con un video, vamos a irnos con un video, porque esto es importante darle vida también, después de esta explicación de nuestro embajador, Bun Trung Mic, importante, Américo, el profesor Américo, pero vamos a irnos con este video, vamos a una pausa y volvemos. Estados Unidos está alarmado. Su baluarte contra la invasión comunista se resquebraja. Es hora de que Washington tome las riendas. Esta oportunidad se presenta en el verano de 1964. My fellow Americans, renewed hostile actions against United States ships on the high seas and the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. El presidente estadounidense Lyndon B. Johnson aprovecha un controvertido ataque norvietnamita a un destructor estadounidense para acudir en ayuda de su aliado survietnamita. El 8 de marzo de 1965, un primer contingente de 3.500 infantes de marina estadounidenses desembarca en la playa de Da Nang. La intervención de Estados Unidos cambia la percepción de lo que hasta entonces había sido solo un conflicto entre vietnamitas. En la guerra que sigue, los estadounidenses marcan el ritmo. Su estrategia es la de Search and Destroy, localizar y aniquilar al Vietcong. En 3 años, durante la operación Rolling Thunder, se lanzan tantas bombas como las que cayeron en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Napalm, bombas de racimo, fósforo. Además de 80 millones de litros de agente naranja y otros defoliantes. Desaparecen cientos de hectáreas de bosque para privar al enemigo de cualquier refugio. Sin éxito.
En lugar de doblegarse ante el poder del fuego, los líderes del norte incluso se benefician del despliegue masivo de la maquinaria militar estadounidense. A partir de entonces, Ho Chi Minh encarna la lucha de David contra Goliat, se convierte en un ícono del antiimperialismo mundial y manifiesta su férrea determinación. Les Américains se trompent en croyant qu'en bombardant le nord, il pourra gagner la guerre dans le sud. Jamais, jamais, ils gagneront cette guerre, parce que notre guerre, c'est une guerre patriotique, c'est une guerre juste, et nous sommes décidés à lutter, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage, nous gagnerons. En una guerra donde las fronteras entre lo masculino y lo femenino se desdibujan, las mujeres hacen una contribución poco conocida y en gran medida subestimada. En el norte, la movilización es total. Cientos de miles responden al llamado de las campañas de reclutamiento. El 30 de abril de 1975, poco antes del mediodía, los primeros soldados comunistas asaltan el Palacio Presidencial. Al último titular del cargo, el general Duong Van Minh, solo le queda la capitulación. Rends le pouvoir a ceux qui sont beaucoup plus mérités que moi. Como si nunca hubiera habido una guerra civil, un coronel del norte declara: Nuestra victoria es la victoria de todo el pueblo vietnamita. Solo los invasores estadounidenses han sufrido una derrota. Bueno, volvemos de ver un video de que nos identifica claramente con una Vietnam en la historia, de una Vietnam en una lucha de todo el pueblo, una guerra de todo el pueblo, de un Ho Chi Minh, de nuestro Ho Chi Minh, igual que nosotros decimos nuestro padre Bolívar, nuestro Sucre inmortal. Hay una impronta libertaria. Pero ese legado no quedó nada más en la guerra, porque la guerra es para darle fin y lograr una fórmula de que se respetaran los intereses de la libertad, la soberanía y la independencia. Yo quiero también empezar hoy de cómo, en este segmento, desde ahí arrancó una Vietnam productiva, desde lo agrario, desde todos esos temas del campo, de cómo evolucionó con pies propios, cabeza propia, con identidad propia y con libertad. Tú que nos puedas estar viendo y vemos esta coyuntura, lo importante de la defensa de nuestra patria y ver los resultados hoy en países hermanos como China, como Vietnam, como Rusia y como otros países hermanos hoy. Quiero saludar a la Cuba revolucionaria, que tiene 40 años combatiendo este tipo de bloqueos y medidas coercitivas. Y vemos hoy como el esfuerzo, y en ese esfuerzo yo creo que ahorita, en este segmento es importante escuchar a nuestro embajador, excelentísimo embajador Butrón Mick, esas reflexiones que para mí son importantes porque son una enseñanza filosófica de lo que ocurrió y es hoy. Queríamos tocar ese tema, no sé cómo usted lo quisiera abordar. Estoy en mejor posición, como siempre reitero, nuestro agradecimiento a Canal Telefan, que siempre nos han dado la posibilidad de poder compartir con ustedes, y no solamente la historia de Vietnam,
sino también la actualidad de Vietnam, para compartir con nuestro hermano pueblo venezolano, que estamos no solamente en pasado, sino estamos compartiendo ese camino de lucha por el progreso social, por la prosperidad, defender la soberanía y conquistar a tanto deseo que nuestros antepasados como nuestros pueblos y desean, que la paz, la prosperidad del pueblo. Entonces ese tema que usted sabe, y también quería decir de que yo sé que hay personas que todavía conocen un Vietnam del pasado, de un Vietnam de guerra, de un Vietnam que había todavía sufriendo una guerra. Pero debe también que conocer un Vietnam y después, ya hoy, de 50 años de la reunificación nacional, que hace poco, el día 30 de abril del año 2025, celebramos 50 aniversario de la reunificación nacional de Vietnam. Y justamente hace poco tiempo, hace poco día, el día 2 de septiembre de este año, celebramos 80 aniversario de la independencia de Vietnam. Entonces, esto tiene que pasar, como decimos, las páginas gloriosas de la Revolución de Vietnam. En momentos tan difíciles como nuestro querido Ho Chi Minh, desde los primeros días que conquistamos la independencia el día 2 de septiembre del año 1945, cuando la situación de Vietnam, como una cosa muy delicada, como decimos, un tonelada colgando en una soga de pelo, describiendo la situación de Vietnam en esos momentos tan difíciles. Pero como he dicho también, bajo la dirección de nuestro partido, pensaron en Ho Chi Minh, nosotros logramos con como usted ha mencionado en la primera sección, de la doctrina de la guerra dentro del pueblo. Porque Ho Chi Minh decía, para defender la independencia, la soberanía, no es una tarea de las Fuerzas Armadas, sino de todo el pueblo de Vietnam, de todos, desde los ancianos hasta los niños, los hombres, las mujeres, las personas de diferentes regiones y también de grupos religiosos. En fin, Vietnam decía, Ho Chi Minh decía, que sea vietnamitas, tendría también este espíritu de defender. Por este pensamiento, entonces hemos como logrado derrotar a los colonialistas franceses y después en 75, como he dicho, derrotamos también el imperio más grande de la historia de la humanidad norteamericana. Y después tantos años de las crisis socioeconómicas, conflictos y después ya como siempre decimos, en proceso de renovación que fue también empezado, dirigido por nuestro partido desde el año 86, que para el año que viene vamos a cumplir 40 aniversario de implementación del proceso, que hoy tenemos un Vietnam que sigue siendo en ese sendero revolucionario socialista, pero además conquistamos con mayores logros para mejorar constantemente la vida de nuestro pueblo, nuestra nación, para que Vietnam, ya desde 80 años anterior, no tenía nombre en el mapa nacional del mundo, que hoy Vietnam se ha convertido un miembro muy activo de las Naciones Unidas y sea que ya han tenido relaciones con todos los miembros de Naciones Unidas y de tener una economía que estamos ya de unos 32 economías más grandes mundos. Ahora, excelentísimo Américo,
Estamos hablando de una economía, de cómo pasamos una economía rural, una economía de campo con instrumentos que no tenían tecnología, no había nada, a lo que es hoy el Vietnam. Esa lucha no armada que quedó impregnada en la conciencia del pueblo con Ho Chi Minh como padre conductor doctrinario, es lo que dio esa apertura a lograr acabar con todos esos vestigios que dejó la guerra. Porque la guerra hace daño, deja daño. Nuestra doctrina militar, una de nuestras vertientes es sin duda la diplomacia bolivariana de paz. En el caso de Vietnam, toda esa doctrina, esa lucha no armada, ese trabajo, toda esa visión permitió lo que es el Vietnam de hoy. Pero en ese tiempo, usted que nos habla de la historia, significó bastante Ho Chi Minh ahí. No, ya como le dije, es sumamente el pensamiento de Ho Chi Minh, que como decimos, una luz luminosa a todos el camino de Vietnam, desde el inicio de la lucha para conquistar la independencia desde el año 1945 hasta hoy. Hoy el pensamiento de Ho Chi Minh sigue vigente en cara políticas del partido, del gobierno de Vietnam, la cual siempre reafirmamos en papel y la posición del pueblo. El pueblo es como el elemento central en todas las directrices políticas de nosotros, para mostrar con el mundo de una revolución verdaderamente de pueblo, para el pueblo y por pueblos. Si no se mejora a nivel del pueblo, entonces si no puede llevar a nuestro pueblo a lograr lo mejores, a llegar a un nivel de vida mejor, entonces también podría decir que eso no sea una causa correcta, como decía Ho Chi Minh. Entonces, como hoy te he dicho, con todos los logros que estamos diciendo hoy en este proceso, desde que nosotros como un país pobre, un país subdesarrollado, que tenía una economía muy pequeña, está en un país bloqueado también, y de los años 80. Entonces, con esta guía de la idea de Ho Chi Minh, como el Vietnam quiere ser amigos de todos los pueblos en el mundo, también de la apertura de nuestra economía, de nuestras relaciones. Y yo creo que es un elemento importante, un elemento determinante para ese logro de hoy de Vietnam. Por eso es que yo lo decía, porque fíjese, ahí hubo bloqueo, hubo todo una visión muy compleja, a mi criterio, que no es porque uno ve ahorita las cosas, no, hay un esfuerzo, y vemos cómo nos da la razón y nos pone a nosotros igual, como también en el caso de Cuba, el caso de la Rusia de hoy, igualmente China, todos estos países que han evolucionado. Lo que es importante, la doctrina y el líder, la doctrina y el pueblo. En el caso de Vietnam, por esa explicación estratégica de nuestro excelentísimo embajador, ellos están centrados, como nosotros lo dijéramos, en base al pueblo. El pueblo todo es el gran líder con Ho Chi Minh en esa visión. Mire, no quería separarme, antes de irnos a la pausa, la gran cantidad de lo que es hoy el tema del arroz. El arroz, yo quería que usted nos diera ese enfoque de cómo ustedes convirtieron ese alimento estratégico de guerra que se utilizó como plan logístico. Vamos a hablar nosotros a nivel militar de cómo se ha convertido hoy en una de las partes fundamentales con las diferentes
de la capacidad de lo que había, se logró hoy tener gran cantidad de ese alimento estratégico. Quería que usted nos diera al menos un comentario, porque es importantísimo. Es la vitrina de un Vietnam de hoy moderno, la modernidad. Yo creo lo más importante en ese sentido, desde que no hay logros, se están apartando de una política correcta. Yo creo que aquí hay un elemento muy interesante. Eso, como dije en principio, estos los logros de Vietnam no se puede separar de la dirección del Partido Comunista de Vietnam. Porque recuérdense, ustedes desde el año 75 hasta el año 85, como 10 años después de la reunificación de Vietnam, con las condiciones de bloqueos, de crisis económicas, en momento nosotros seguía aplicando el modelo de la economía centralizada y subsidia, que lo había aplicado en tiempo de guerra con éxitos. Pero ya en ese momento, en el 6º Congreso del Partido Comunista de Vietnam, que tuvo lugar en diciembre del año 86, nosotros decimos que tiene que ver directamente, decir la verdad y ver a nuestros errores de que por qué de un país de Vietnam es un país agrícola, pero no éramos capaces de producir suficientemente como arroz. Yo recuerdo que una cifra para el año 85, cada año Vietnam tenía que importar alrededor de 4.000 hasta 5.000 millones de dólares solo alimentos para satisfacer la vida de entonces unos 60 millones de vietnamitas en las políticas. Entonces, ¿cuál es la idea? Con el proceso de renovación, en partido ya metieron varios lineamientos, como la entrega de la tierra a nuestros pueblos, también de promover la producción de todos los sectores de Vietnam, no solamente como en modelo de la economía centralizada, que en papel único del gobierno, en todos los sectores del pueblo de Vietnam participando en esa lucha, una nueva lucha, una lucha por mejorar, por elevar la vida de pueblos. Por eso yo creo que estos elementos, la política, la correcta política de nuestros pueblos, de nuestro partido, para poder dirigir a nuestro pueblo, de conquistar esos logros de hoy estamos hablando. Estaríamos hablando de ese Doi Moi, todo ese escenario de renovación que ha hecho un pueblo, un partido y una doctrina estratégica que hoy Ho Chi Minh está presente. Ahorita estamos aquí en este suelo sagrado de la República de Vietnam. Yo quería permitirme ahorita irnos una pausa con nuestro excelentísimo embajador, profesor Américo. Vamos a ver un video de toda esta visión que hemos hablado. Oye, me recordó a Ali Primera, un Ali Primera que está vivo, un Ali Primera que para nosotros, Ali no le cantaba a todo el mundo y le dedicó un tiempo al Padre Ho, que es esa iluminación de Ho Chi Minh. Vamos a ir a una pausa con este video y volvemos. En la avenida Bolívar de Caracas, el busto de Ho Chi Minh, héroe de la liberación nacional y hombre eminente de la cultura de Vietnam, está solemnemente presente, mostrando el prestigio, la estatura, el respeto y la estima del pueblo venezolano hacia él. Han pasado 60 años desde el acontecimiento en que los guerrilleros caraqueños actuaron por la libertad y la justicia para el combatiente revolucionario vietnamita Nguyen Van Troy, que resonó en la opinión pública mundial. Estás muerto, querido Troy,
Pero sabes, la sangre pide sangre en esta querida vida. Guerrilleros caraqueños lo han hecho por ti, capturando un gringo en el seno de la ciudad. Estas orgullosas huellas han entrado en la historia de las relaciones entre Vietnam y Venezuela, dos países que están separados por medio mundo, pero que comparten siempre la misma trinchera, dispuestos a compartir fuego en la lucha por la paz y la libertad. Como ha escrito el poeta venezolano Aquiles Nazoa, la amistad, como el invento más maravilloso del hombre, es un tesoro valioso de ambos países y ambos pueblos. El flujo de la historia está asociado con tantos eminentes héroes que dejaron huellas para siempre y que se convirtieron en lecciones para las generaciones futuras. El libertador Simón Bolívar de Venezuela y el presidente Ho Chi Minh de Vietnam, dos grandes personalidades que dedicaron sus vidas a la independencia y a la libertad de ambos pueblos. Simón Bolívar luchó contra el régimen colonial español, un imperio que causó tanto daño a América Latina, con saqueos y brutalidades que solo se pueden esperar de personas inhumanas. En cuanto a Ho Chi Minh, es un brillante ejemplo de patriotismo, quien dedicó a su vida a la causa de la lucha por la liberación nacional, la unificación nacional, la libertad y la felicidad del pueblo. Juntos con estos líderes geniales, hay millones de corazones que aman apasionadamente a su patria y están dispuestos a sacrificar sus vidas por sus pueblos. La realidad ha demostrado que las similitudes en la historia de la lucha de liberación nacional y la ardiente aspiración de independencia nacional y la libertad son el hilo espiritual que conecta a Vietnam y América Latina, entre Vietnam y Venezuela. Học viện Quân sự Quốc gia Venezuela có lẽ là một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên trên thế giới, thành lập một bộ môn bắt buộc trong tất cả các chương trình đào tạo nhà trường. Đó là bộ môn về đất nước, văn hóa Việt Nam Hồ Chí Minh. Tôi đã có lần hỏi các bạn là tại sao các đồng chí chăm chú nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh thế? Vì yêu mến Bác Hồ, tôn kính Bác Hồ. Các bạn trả lời đúng, chúng tôi rất yêu mến tôn kính Hồ Chí Minh thì chúng tôi thành lập bộ môn. Nhưng không chỉ vì thế đâu, chúng tôi học tập nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh như một giải pháp góp phần tìm ra lời giải cho nhiều vấn đề của Venezuela hiện nay. Durante los años en que Vietnam libró la lucha por la liberación nacional y la unificación del país, los pueblos de los países latinoamericanos, incluido el pueblo y las fuerzas progresistas de Venezuela, estuvieron a la vanguardia de los movimientos contra la guerra, expresando su apoyo a la lucha justa del pueblo vietnamita. Una muestra representativa de esos sentimientos fue expresado por el hecho de que los guerrilleros caraqueños capturaron al teniente coronel de la inteligencia estadounidense Michael Smollett en octubre de 1964 para exigir la libertad al héroe Nguyen Van Troy. En aquella época, muchos vietnamitas buscaban la ubicación de Venezuela en el mapa mundial y se preguntaban, ¿qué hizo que jóvenes guerrilleros del otro lado del hemisferio decidieran actuar con tanta valentía? Además, un acto que fue un acto de solidaridad que nos enganchó con Vietnam, que fue el secuestro del segundo comandante de la misión militar norteamericana, a canjearlo por Van Troy, nuestro amigo Van Troy, nuestro compatriota Van Troy, que estaba condenado a muerte en aquel momento. Vietnam, hace 60 años, una referencia a la lucha que llevamos adelante en este país, jóvenes, artistas, intelectuales, campesinos, por conseguir un país más justo. Durante su vida, el presidente Hugo Chávez, símbolo de una América Latina apasionada por la revolución antiimperialista, firme en la independencia nacional y entusiasta por crear el socialismo del siglo XXI, compartió una vez que idolatraba a tres personajes que son el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro, el presidente Ho Chi Minh
y el general Von Nguyen Giap. Para el pueblo vietnamita queda grabada para siempre la imagen del comandante Hugo Chávez Frías. Su legado continúa más allá de las fronteras y reside en los corazones de los patriotas, de los corazones libres. Es una relación altamente estratégica, altamente importante, desde todos los puntos de vista. No podemos fallar, no podemos fallar. La única forma de enfrentar las amenazas, los desafíos de la crisis mundial es desde nuestros valores. Y está un pase, esperanza que ustedes se... Bueno, volvemos nuevamente aquí con esa impronta estratégica, porque estamos hablando nada más y nada menos de un Vietnam que tiene una historia, tiene una doctrina con un partido comunista de Vietnam. Saludar nuevamente desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, un Vietnam de hoy, a un Vietnam que yo no quería apartarme. Esta es una sorpresa que le tenemos a nuestro embajador Bun Trung Mai, porque nada más y nada menos que es un Vietnam de hoy con pie propio. Y es un Vietnam de hoy que ante todo esta visión de la multipolaridad, el multicentrismo, en este año de conmemoraciones de fechas importantes, nosotros queríamos que nos diera también en la visión, no nada más en lo agrario, no, en lo que es hoy una Vietnam que está produciendo tecnología militar, tecnología no militar, la inteligencia artificial. Sí, hoy hay una Vietnam que está irrumpiendo a las necesidades de un mundo que requiere nuevas tecnologías. Mire, doctor, yo creo un elemento muy interesante y gracias por su sugerencia que no había abordado. Que de hecho hemos hablado de Vietnam prácticamente, de la historia, de la doctrina de guerra en todo el pueblo, de la agricultura, que yo creo un tema sumamente importante, el tema de tecnología, de ciencia y tecnologías. Entonces, otro elemento también, como he dicho, el papel de la dirección de nuestro partido es sumamente un factor determinante de los logros de Vietnam. Y antes de una nueva era, ante los nuevos objetivos, para que Vietnam en el año 2045, cuando se cumpla el centenario de la fundación de la República Socialista de Vietnam, Vietnam sea un país industrializado con altos ingresos para su pueblo. Para cumplir estas metas, yo creo que una meta también es difícil. De aquí a 2045, el creciente crecimiento económico de Vietnam tiene que lograr un desarrollo de casi 2 cifras. Entonces es difícil. Entonces, en este contexto, en el 22 de diciembre del año 2024, el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam promulgó una resolución número 57, dedicada solamente al desarrollo de la ciencia y tecnología de Vietnam. Entre muchos aspectos de mejoramiento de las condiciones para investigaciones, a los estudios de los científicos, y también uno resaltó que Vietnam va a dedicar entre 2 a 3%
de PIB, de PIB, para este desarrollo de ciencia, tecnología y transformación digital. Y 1,3% del presupuesto estatal anualmente para el desarrollo de este sector de nosotros, de uno de los claves para llevar a Vietnam hacia adelante. Porque una economía de hoy, para un desarrollo de hoy, no se puede basar en las tecnologías obsoletas, sino, aquí como usted ha mencionado, el presidente Nicolás Maduro también habló en muchas ocasiones, la importancia de inteligencia artificial, la importancia de Big Data. Entonces yo creo que es uno de los elementos, como he mencionado, una gran atención de nuestro partido en el sector. Hoy, el sector de ciencia y tecnología, como la transformación digital de Vietnam, está recibiendo mejor atención por ese desarrollo que estamos esperando también que este sector podría aportar un gran también a los logros de desarrollo de Vietnam en próximos años. ¿Por qué nosotros tocamos este tema? Porque es público y notorio que la Venezuela de hoy está haciendo convenio con países aliados. Y uno no podía de verdad dejar, cuando uno se entera y tenemos la investigación de lo que ya son esos logros hacia lo que es la perspectiva como política de Estado del Partido Comunista Vietnam a 2045, de cómo nosotros tenemos el plan de las 7 transformaciones, 2025, 2031, nuestra también dirigido, direccionado por nuestro presidente, doctor Nicolás Maduro Moros. Vemos hoy cómo era importante, y ahí voy con esa pregunta, ya para uno tener desarrollo integral, apreciado excelentísimo embajador, para uno tener independencia, para tener autonomía soberana, para hablar de soberanía, ya es irnos agigantándose esos temas. Van a haber negocios, van a haber esa fórmula de conseguirnos los países del mundo con un Vietnam hoy ofreciendo servicios, ofreciendo tecnología. Por supuesto, como no estamos, por eso, como le hemos diciendo, compartimos muchas similitudes en el camino de nuestro desarrollo. Y hace unos días, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Pinto, en el marco de la 80 de la reunión en Naciones Unidas, tuvo encuentro con nuestro canciller, el compañero Liu Haichung, en el cual ambos expresaron el deseo de ambas partes de seguir cumpliendo los acuerdos de alto nivel entre dirigentes del partido, del gobierno de ambos partidos y países, de seguir profundizando esta relación de cooperación entre Vietnam y Venezuela, convirtiéndolo de una relación excelente en lo político, también para que sea una excelente relación en lo económico, en lo comercial. Yo creo que en ese momento es muy importante. Entonces compartimos, como usted ha mencionado, con 7 transformaciones que están llevando a cabo aquí en Venezuela. Y con esto justamente, con esta dirección, como he mencionado, sobre la reducción, entre otras, y no solamente en la ciencia, tecnología y transformaciones digitales, sino en partido, en buró político de nuestro partido, desde el año pasado, han promulgado una serie de resoluciones de promover la economía privada en Vietnam, de reformar la educación en Vietnam, entre otras.
Yo creo que es un conjunto que está llevando nuestro partido, mostrando de que el partido que comprende la coyuntura que estamos viviendo, como está mencionado, multicéntrico, en esa lucha de hoy, no solamente ya no es una lucha en el campo de agrícolas, no es una lucha en otras, sino la lucha de hoy, si no tiene un base sólido de la ciencia, de la tecnología, entonces podría ser atrasados. Entonces por esa vía estamos avanzando. Yo creo que entre Vietnam y Venezuela podemos tener muchas posibilidades. Como usted conoce, hace unos meses cuando se inauguró la Universidad de Ciencia Humberto, aquí en Venezuela, también tuvo una delegación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam, en la cual con la vicepresidenta y con la delegación de Vietnam firmaron acuerdos para afianzar esas relaciones en el sector, en el campo de ciencia y tecnología. Yo creo que entre muchas otras más, y esto sí se puede también profundizar que responde a los intereses de ambos pueblos, llevándonos hacia adelante. A ver, son esas nuevas fórmulas de relacionamiento internacional que, fíjate, empezamos con un tema que es sin duda algo que hoy es tema de información, lo que es la guerra de todo el pueblo. Pero cómo se ha construido un Vietnam de hoy, un Vietnam que hoy pareciera como se está convirtiendo en este mundo multicéntrico y multipolar, que la innovación, la ciencia, la tecnología, la agricultura, el ámbito igualmente la construcción, que sé también que Vietnam le está dando una inversión estratégica. Antes de irnos a la pausa, también ese otro tema, lo que es la construcción, las nuevas tecnologías para la construcción del transporte. Es decir, hoy vemos cómo, así como estamos haciendo nosotros estamos invirtiendo en ciencia, en tecnología, en hacer esta alianza con nuestro doctor presidente Nicolás Maduro Moro, y saludar al Partido Comunista Estratégico de Vietnam, que esto tiene todo una fórmula de conseguirnos en conjunto para el progreso, para la paz, para el desarrollo armónico. El tema de la construcción también, apreciado excelentísimo embajador Américo, importante hoy lo que hace nuestro Vietnam de hoy. Por supuesto, como han mencionado, es una tarea no solo del partido, es tarea de todo el pueblo, de toda la sociedad, y por eso, como siempre decimos, cuando una unión, cuando una nación que sea logrando bien unidas, se podía también avanzar. Y sobre ese trabajo, que como usted ha mencionado, por eso yo creo que son sumamente importantes, que yo creo que también podemos profundizar en otros segmentos con más informaciones para nuestros televidentes. Sí, vamos a irnos a una pausa. Apreciado, excelentísimo embajador Bun Trung Minh, porque vamos a irnos ahorita con un video de todo esto que hemos estado conversando, porque yo quería venir con un último segmento que son los balances, que nos daría un prisma, toda una visión de lo que es el Vietnam. Como siempre lo hemos dicho, ya nosotros tenemos ya un tiempo proyectando a nuestro país aliado, nuestra nación aliada, como es la República Socialista de Vietnam. Vamos a irnos a una pausa, nos vamos con este video y volvemos.
El pueblo vietnamita ha sido ejemplo para todos los comunistas y revolucionarios del mundo, ya que, en el siglo pasado, pasaron por duras pruebas como fue la lucha por la liberación nacional, la lucha contra el imperialismo militarista japonés, la lucha contra el colonialismo francés, la lucha contra el imperialismo estadounidense y la lucha por la reunificación de Vietnam. Luchar de manera revolucionaria contra estas adversidades parecía imposible para una nación pequeñita como lo es Vietnam, pero el pueblo vietnamita cumplió con creces y consiguió expulsar a los imperialistas y reunificar la patria. Todo esto hubiera sido imposible sin el pensamiento marxista-leninista y la firme dirección del Partido Comunista de Vietnam liderado por Ho Chi Minh. La historia de Vietnam es de las más estudiadas. Vietnam es el único país del sudeste asiático que cumplió la meta del milenio en la reducción de la pobreza. Si bien en Occidente es conocido especialmente por los acontecimientos de la guerra de Vietnam, lo cierto es que se trata de una cultura y una nación con una historia antigua y es en la actualidad un país con un potencial económico promisorio. Hoy es considerada como la economía de más rápido crecimiento del mundo. Để có được cái thành quả hôm nay là cả một quá trình, và trong suốt cái nhiệm kỳ 2016-2020 này thì chúng ta thấy rằng là kinh tế của chúng ta đã liên tục tăng trưởng, chúng ta đã giữ được cái kinh tế vĩ mô ổn định, cho nên chúng ta kiểm soát lạm phát, chúng ta ổn định tỷ giá, chúng ta tăng dự trữ ngoại hối, chúng ta thặng dư, đó là nền tảng để chúng ta tăng trưởng. Rõ ràng là công cuộc đổi mới của Việt Nam là chính phủ đã phát huy sự năng động, sự sáng tạo của người dân. Hiện nay Việt Nam xếp thứ 67 trên 147 nền kinh tế về năng lực cạnh tranh. Đấy là một cái bước tiến quan trọng. Tuy vậy thì chúng ta không thể hài lòng, và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo chúng ta phải vươn lên là ở trong ASEAN, chúng ta phải vươn lên trong các nước Đông Nam Á, và chúng ta phải tiến lên hơn nữa. Del dragón. ¿Nunca has oído hablar de ella? Otro nombre es pitahaya. Se pueden ver interminables plantaciones de este cactus con frutos rojos en muchos lugares de Vietnam. Vietnam es el principal exportador de anacardos y pimienta negra. La agricultura sigue desempeñando un papel importante, representa el 21% del PIB y da empleo al 52% de la población. Sin embargo, la industria manufacturera ya ha superado a la agricultura y representa el 40% del PIB, lo que incluye la producción de cables eléctricos, teléfonos móviles y piezas de ordenador, así como ropa y calzado. Aunque Vietnam es relativamente nuevo en la industria petrolera, actualmente es el tercer productor de petróleo del sudeste asiático. Al igual que su vecino del norte, China, Vietnam sigue aplicando los planes económicos quinquenales que se iniciaron en la Unión Soviética. Ahora el PIB vietnamita es de 409.000 millones de dólares.
Bueno, volvemos en este último segmento por el día de hoy, porque van a continuar, porque somos países aliados, pueblos aliados, siento yo, y no podía faltar que cuando uno hable de pueblos aliados está esa visión epistémica de conseguirnos en un solo camino, en un solo rumbo hoy, en paz, en tranquilidad, en doctrina, de esa guerra de todo el pueblo, de lo que hizo nuestro Padre Libertador, que construyó un pueblo hecho ejército, y nuestro Chávez vino y edificó lo que es la milicia bolivariana, la Unión, en su momento, la Unión Cívico-Militar, hoy es la Unión Popular, Militar y Policial. Mira cómo estamos hablando hoy, ya culminando el programa, pero está la Venezuela de hoy, una Venezuela de progreso, una Venezuela en ciencia y tecnología, una Venezuela firmando convenios, una Venezuela en diplomacia bolivariana de paz, pero también hay un Vietnam de hoy, un Vietnam que tiene que ser, sin duda, nuestro excelentísimo embajador Américo, que nos dé, culminando el programa, como el tema que es la Vietnam de hoy en este 2025, en este siglo XXI, con pie propio, con visión propia y con Ho Chi Minh y el Partido Comunista de Vietnam. Gracias nuevamente, doctor. Hablando del Vietnam de hoy, ya como decir de manera sintética, que como he mencionado, desde una economía desconocida en el mundo, al cerrar el año 2024, la economía de Vietnam logró casi en PIB, en PIB, casi logramos a 500 mil millones de dólares, que están entre los 32, la envergadura de la economía a nivel mundial, con un balance de comercial con los países que logramos al cerrar el año 2024, casi llegamos a 800 mil millones de dólares. Un per cápita también al cerrar de años 2024 y logrando casi 5 mil. Entonces, con este logro que estamos proyectando para este año 2025, seguir manteniendo un ritmo de crecimiento, y se estima, estamos en septiembre, pero al cerrar de este año 2025 podemos cumplir la meta de un crecimiento económico más de 8% en el año 2025. Entonces, yo creo que en estas condiciones, como usted ha mencionado, también con el desarrollo económico, social que ha logrado Venezuela, si no me equivoco, estamos en 18º trimestre, manteniendo el ritmo de crecimientos. Y también en estas condiciones, yo creo que ambos países tenemos muchas condiciones, muchas posibilidades de seguir avanzando las cooperaciones. Yo creo que es un elemento sumamente importante. Apreciado embajador, y en la cooperación con el tema que es importante tocarlo aquí, el tema de la salud, hay esa visión, salud, temas estratégicos, el tema de la salud, el tema militar, el tema comercial que podemos estar conversando, el tema de la construcción. Todo yo, mire, yo solamente... La telecomunicación también, ¿usted cree? Yo he mencionado, mire, las relaciones tradicionales y de asociación integral entre Vietnam y Venezuela. Podemos decir, a lo largo de este tiempo se sigue consolidando bajo la dirección del Partido Comunista de Vietnam y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Se están consolidando sólidamente en ese tiempo. Yo puedo decir, tenemos unas excelentes relaciones políticas, pero ahora bien, ¿cómo están los otros sectores? Tenemos que mejorar. Como le dije en principios, lo más importante en ese momento, cómo se van a convertir
a estas relaciones y este resultado, una excelente relación política, cómo podemos transformándonos a las relaciones económicas, comerciales, culturales, etc. Yo creo que está avanzando muy bien. Entonces, educación, como te han dicho, que bueno, se están siguiendo intercambios estudiantes. La educación universitaria. Y sí, entre ambos países. Hay estudiantes precisamente de la Fuerza Armada Bolivariana y están yendo todos los años a Vietnam a estudiar. Y esperamos en pronto que se pueda lograr también un intercambio de estudiantes de manera permanente, para que los estudiantes venezolanos y estudiantes vietnamitas se puedan entender de manera directas. La cultura, por ejemplo, también está desarrollando. Yo quería felicitar aquí al ministro Ernesto Villegas, porque lo he visto muy activo con ustedes. No, aprovechando también canal. Usted también le gusta escuchar nuestras canciones, nuestras canciones de Ali Primera. Agradeciendo también al ministro, como han dicho, al ministro de Cultura. Me disculpa que no, gracias a usted, porque con la decisión del ministro dentro de estos días, lo van a una delegación compuesto por 8 artistas venezolanos y encabezado por Ali Alejandro I. Han participado la primera día de cultura internacional en Vietnam, que tendrá lugar el día 10 hasta 12 de octubre en Hanoi, donde el pueblo vietnamita podrán disfrutar la cultura venezolana, mostrando a través de sus cantantes, de su música, también. Hoy tenemos un programa diferente. Hoy tenemos un programa que cambiamos gracias a nuestro excelentísimo embajador Américo, porque hay cosas que no habíamos nosotros conversado y vemos cómo el Vietnam de hoy está unificado en lo que es la política de varios ámbitos, el ámbito cultural, el ámbito económico, la tecnología, la telecomunicación. Hay muchas cosas hoy que nos dan una similitud completa. Seguro. Quiero agradecerle de verdad su visión, pues tenemos todavía unos minutos para hablar, pero nada más ahorita ya nos había quedado por fuera Ernesto Villegas Ponlac. Saludarte, Ernesto, también. Por eso, agradeciendo, y hace unos días, también ambos ministerios de Ernesto Villegas se reunió con nuestro ministro de Cultura en España en el marco del Día Mundial de las Ciencias Políticas, donde ambos ministros expresaron también el interés de fomentar de intercambios y cómo se podía también, pues aquí estoy siguiendo con el ministro de Cultura. Espero que también pronto, con apoyo de ustedes, se puede abrir aquí un centro cultural de Vietnam. Y ahí se podría también fortalecer muchas relaciones. Entonces, en otros campos, por ejemplo, la agricultura, también estamos esperando de que también que tenga los frutos de que, bueno, las semillas vietnamitas están desarrollando, sembrando aquí en Venezuela, y los otros productos venezolanos como café, como cacao, como frijol mungo, llegando al mercado de Vietnam. Según la información más reciente que he recibido, a los 6 meses, primer semestre de este año, el intercambio entre Vietnam y Venezuela logró unos 52 millones de dólares, un crecimiento alrededor casi 50% en comparación de ese lapso del año pasado, y esperamos que este año, por primera vez, podemos superar el intercambio comercial entre Vietnam y Venezuela, llegar y superar de 100 millones de dólares, en el cual
De aquí también usted puede ver muchos productos vietnamitas, no solamente calzados, textiles, también pronto lo verá en el supermercado aquí en Venezuela, productos de Vietnam, de agrícolas, en otros aspectos. Y también el pueblo vietnamita a conocer también de los productos venezolanos y también para concretar y ir avanzando las relaciones entre ambos pueblos. Sí, faltaba un programa integral como el que estamos haciendo ahorita, que a pesar de que estamos culminando no se nos ha quedado nada por fuera. Y vuelvo a una pregunta, no es casual que nuestro presidente, doctor Nicolás Maduro Moro, haya sacado en estos días nuestro libro de Ho Chi Minh, esa impronta, eso no es un libro, una doctrina, porque fíjense ahorita ya culminando todo lo que hemos conversado de hacia dónde vamos con pie propio, ambas naciones, y vemos como nuestras doctrinas del Padre Libertador y Ho Chi Minh se unen. ¿Sabe que esto tiene ya una convicción entre ambos gobiernos, ambos partidos, hacia lo que es una guía estratégica para la consolidación de los pueblos, del Estado social, de lo que es claramente indicar lo que es la proyección económica, cultural, todos los ámbitos, en función del beneficio para ambos pueblos? Por supuesto, estamos convencidos y yo estoy convencido con la buena voluntad, con la determinación de los líderes de ambas naciones, también sobre la excelente base de relaciones entre ambos pueblos, no podemos lograr a llevar esta relación de amistad y tradicional de asociación integral Vietnam-Venezuela a llegar a otras alturas por el beneficios de nuestros ambos pueblos. Y hay otro ámbito que sí me quisiera, porque nos queda un tiempo todavía, más con nuestro embajador, excelentísimo profesor Américo, lo que es la diplomacia estratégica, porque usted nos tocó, porque cada vez que vamos nosotros por un evento, y quiero saludar a nuestro canciller Iván Gil, que ha tenido esa dedicación, porque no es poca cosa, estar en todo el andamiaje internacional, felicitarlo, que dio una excelente e impecable explicación en la organización en la 80 Asamblea de Naciones Unidas. La diplomacia, ¿cómo usted la nota entre ambas naciones? Quería darle un contenido ahí. Yo creo que en ese sentido también, ayer tuvo encuentro con el canciller Iván Gil, también expresé nuestras felicitaciones por la victoria de la diplomacia bolivariana por la paz, que fue expresado palpable en la 80 de la Asamblea aniversario de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, donde estoy para mostrar con el mundo entero y las políticas como lineamientos de la política exterior bolivariana por la paz del pueblo de Venezuela. Entonces yo creo en ese sentido que también en Vietnam la política de nosotros, la política exterior por la paz, por la independencia, por la autodeterminación, por la soberanía, nosotros coincidimos. Y creo que en ese sentido, la diplomacia vietnamita y la diplomacia venezolana estamos siguiendo juntos para lograr también una lucha en ese mismo que estamos compartiendo por la paz, la felicidad, la tranquilidad, no solamente en ambos países, sino en ambas regiones, América Latina y en la zona Asia, sureste asiática de Vietnam, que no de Vietnam juega su papel. Pero fíjate, importante la zona de Asia del Sur y esta América Meridional del Sur global. No podía faltar ese cierre de nuestro excelentísimo embajador Bun Trung Hun. Quería decir
¿Usted o quería cerrar con otro tema? Estoy bien. No, es que este programa prácticamente es nuestro embajador. No, lo digo por aquí. Gracias, siempre que me han dado este honor de este canal de Telefan, para poder compartir no solamente con nuestro pueblo venezolano, sino también con nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, también de nuestros saludos, la información de Vietnam, para que usted pueda contar con nosotros, de un pueblo humilde, pero un pueblo amante de la paz, que estamos mejor en posición de seguir afianzando, profundizando de la relación de cooperación y de amistad entre Vietnam y Venezuela. Bueno, desde aquí de verdad saludar igualmente a nuestro ministro padrino, ¿vale? Nuestro general y jefe Paino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, a nuestro Comando Estratégico Operacional, nuestro general en jefe Domingo Hernández Lares, a todo el sistema defensivo territorial. Hoy este espacio sagrado de la República Socialista de Vietnam, queremos despedirnos de tu programa referente informativo. Tenemos al sargento Holder en las cámaras y a todo este equipo perfecto de producción igualmente. Bueno, desde aquí, que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad, nos vamos con otro video, puro material audiovisual, porque es el Vietnam de hoy, es el Vietnam que hoy se construye con una doctrina, con un pueblo y con el Partido Comunista de Vietnam. Que pasen feliz día. En otra parte del mundo. El turismo se desarrolla a un ritmo asombroso. En 2019, Vietnam registró la cifra récord de 18 millones de visitantes extranjeros. Sin embargo, en 2022, el número de viajeros a Vietnam se redujo a solo 3.6 millones. La mayoría de los turistas proceden de China, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Estados Unidos y Rusia. Mae Nai, por cierto, podría ser el mejor lugar de Asia para practicar kitesurf. Phu Quoc está ganando popularidad como isla tropical aislada. En el norte de Vietnam hay que visitar la bahía de Ha Long, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y popular destino turístico. En el sur de Vietnam el café suele acompañarse de una taza de té frío. Normalmente el café se prepara en porciones individuales en filtros de café de acero inoxidable conocidos como phin. El café vietnamita es rico, sabroso, dulce y perfecto en un día fresco. El café gotea lentamente en el vaso y se mezcla con la leche condensada, convirtiéndolo casi en una práctica de meditación. Vietnam también es famoso por el Coffee Luwak o café de civeta. Es el tipo de café que incluye cerezas de café parcialmente digeridas, comidas y defecadas por civetas de palma asiáticas. Al mismo tiempo, el consumo per cápita de café en Vietnam es realmente bajo. Alrededor del 95% del café se exporta. Vietnam ocupa el segundo lugar en consumo de arroz per cápita. Un vietnamita típico come 169 kilos de arroz al año. No es de extrañar que tengan tanta variedades de arroz. La sopa pho es uno de los platos vietnamitas más populares. Es una sopa con fideos de arroz, casi siempre con carne de vaca, aunque a veces se sirve con pollo y mariscos. La sopa pho se sirve en casi todos los cafés y restaurantes. Los vietnamitas la toman con palillos, principalmente en el desayuno. Los vietnamitas empiezan a cocinar la sopa antes del amanecer para que a las 5 o 6 de la mañana den a comer a la gente. Los vietnamitas son gente bastante amable. A veces parecen más sombríos que los tailandeses, pero cuando te comunicas con ellos empiezan a sonreír. En Vietnam hay muchos templos budistas y existe la idea errónea de que la mayoría de los vietnamitas son budistas, pero en realidad el 80% de la población del país es atea y seguidora de cultos locales y nacionales. El animismo es la creencia en la reencarnación de toda la naturaleza y en la existencia de almas y espíritus. Así, los budistas solo representan el 9% de la población y los católicos alrededor del 7%. Los vietnamitas parecen una nación muy atlética. En los parques a menudo se les ve haciendo ejercicio o gimnasia en la calle. Es una estampa típica. En Vietnam es difícil comprar ropa de talla grande. Los vietnamitas son gente muy pequeña. Un chico de 1,75 m se considera muy alto, y las chicas de esa talla prácticamente no existen. Las tallas mediana y grande en las tiendas son extremadamente raras. Muchos vietnamitas pasean por la ciudad con máscaras en la cara. Se podría pensar que es para protegerse del polvo.
aunque los propios vietnamitas dicen que así se protegen la cara de los rayos del sol. La piel blanca se considera el estándar de belleza en Vietnam. La piel oscura se asocia al trabajo físico pesado en el campo y a un estatus social bajo. El nombre más común en Vietnam es Nguyen. Este nombre lo tiene actualmente alrededor del 40% de la población de Vietnam. Todos los escolares llevan uniforme. En los cursos inferiores es un elemento obligatorio de la vestimenta. En la secundaria llevan un uniforme blanco y azul. En muchas escuelas los niños empiezan a estudiar sobre las 7 de la mañana. Los jóvenes están ansiosos por estudiar inglés. A algunos les encargan en la escuela que entrevisten a extranjeros que pasean por la ciudad. En Vietnam las motos son extremadamente populares. Son mucho más populares que los autos. Hace 50 años, Vietnam era un país devastado por la guerra que apenas comenzaba un doloroso proceso de reunificación. Hoy, el país se está modernizando rápidamente, haciendo crecer su economía, su población y sus industrias propias. Esto lo ha puesto en camino de convertirse en la próxima potencia económica global de Asia, superando incluso a Japón para el año 2050. Entonces, ¿por qué Vietnam tiene tanto éxito cuando otros países de Asia se han estancado? Para contar la historia de Vietnam, tenemos que comenzar con la geografía tan única y hermosa de este país. Vietnam es uno de los países más largos y estrechos del mundo, y es bien conocido por su distintiva forma de S, que se extiende por más de 1.600 kilómetros de norte a sur. Es algo similar a Chile, aunque mucho más corto. Y dentro de estas largas y estrechas fronteras, hay una geografía increíble que define al Vietnam actual. En el norte, Vietnam está dominado por las escarpadas tierras altas de la cordillera Annamita, que se extiende desde Laos y forma una barrera natural. Estas montañas incluyen algunos de los picos más altos del sudeste asiático, como el Phan Xipang. La montaña más alta de Vietnam tiene 3.147 metros. El delta del Río Rojo, ubicado en el norte, proporciona una zona fértil y baja que históricamente ha sostenido poblaciones densas y ciudades importantes como Hanoi, la capital. Más al sur, la región central de Vietnam es mucho más estrecha, con una llanura costera encajada entre el mar de China Meridional y la cordillera Annamita. Esta región, más que cualquier otra en Vietnam, es propensa a tifones y lluvias intensas, especialmente durante la temporada de monzones. Da Nang y Hue, las grandes ciudades del centro de Vietnam, están más o menos a la misma latitud que Manila, una de las ciudades más propensas a desastres naturales del mundo, lo que significa que cuando Manila es golpeada por un tifón, generalmente se dirige hacia Da Nang. Ahora bien, a pesar de su vulnerabilidad a los desastres naturales, el centro de Vietnam alberga ciudades importantes como Da Nang y Hue, y presenta una mezcla de tierras agrícolas y tierras altas boscosas. Finalmente, la parte sur de Vietnam está dominada por el delta del río Mekong, una vasta red de ríos, canales y campos de arroz. Esta región es una de las zonas agrícolas más fértiles y productivas del mundo, lo que apoya el estatus de Vietnam como uno de los principales exportadores de arroz. La ciudad de Ho Chi Minh, la metrópolis más grande del país, está situada cerca de este delta y funciona como el centro económico principal de todo el país. Pero es la extensa costa de Vietnam, que se extiende por más de 3.200 kilómetros, lo que ha resultado ser uno de los elementos geográficos más importantes del país. Sus regiones costeras están llenas de maravillas naturales, como la bahía de Halong en el norte, conocida por sus formaciones de piedra caliza, y la isla Phu Quoc en el sur, un centro turístico en crecimiento. La diversa topografía del país también incluye vastas cuevas, siendo la cueva Son Dung la más grande conocida en el mundo, atrayendo tanto a exploradores como a investigadores. Las variaciones climáticas son significativas en todo Vietnam, debido a su extensión latitudinal y las diferencias de altitud. El norte experimenta 4 estaciones bien marcadas, mientras que el sur tiene un clima monzónico tropical con estaciones húmedas y secas. Estas variaciones climáticas influyen en las prácticas agrícolas, con el cultivo de arroz prosperando en los deltas y la producción de café creciendo en las tierras altas. Toda esta geografía ha definido la cultura y la economía de Vietnam durante miles de años, pero también ha causado desastres, colonización y guerras que lo han retrasado. Más que otros países, Vietnam ha tenido una historia muy desafiante. Ha sido invadido, colonizado, ha pasado por revoluciones y numerosas guerras durante miles de años, y cada una de esas etapas ha contribuido a que Vietnam sea lo que es hoy. Pero antes, retrocedamos al momento en que Vietnam se convirtió en un país independiente. La historia registrada de Vietnam se remonta a más de 2000 años, con la aparición del antiguo reino de Van Lang,
gobernado por los reyes Hung. Si estás siguiendo la cuenta, esto convierte a Vietnam en una de las entidades continuas más antiguas del mundo. Desafortunadamente para Van Lang, en el año 111 a.C., la dinastía Han de China invadió y anexó el norte de Vietnam, comenzando un periodo de dominación china que duraría más de 1000 años. Durante ese tiempo, la cultura, el gobierno y los ideales confucianos chinos influyeron grandemente a la sociedad vietnamita. A pesar de ello, hubo frecuentes levantamientos, como la famosa rebelión liderada por las hermanas Trung en el año 40 después de Cristo, y más tarde la revuelta exitosa de Nho Quen en el año 938, que puso fin al dominio chino y restableció un estado vietnamita independiente. Tras la independencia, Vietnam vio el ascenso de varias dinastías, incluidas las de Lai, Tran y Li, que expandieron su territorio hacia el sur en un proceso conocido como Nam Tien, también llamado la expansión hacia el sur. Esta expansión empujó a los pueblos Chan y Khmer hacia el sur y consolidó aún más la presencia de Vietnam en el delta del Mekong. A lo largo de los siglos, Vietnam perseveró y continuó resistiendo invasiones externas de potencias mucho más grandes. Incluso el Imperio Mongol, que conquistó China y gran parte de Asia, fue repelido 3 veces por Vietnam, entonces conocido como Dai Viet. Pero luego, en el siglo XIX, Vietnam enfrentó una nueva fuerza externa, el colonialismo europeo, una que no pudo detener. A partir de 1858, los franceses conquistaron gradualmente Vietnam, incorporándolo a la Indochina francesa, junto con Laos y Camboya. Bajo el dominio francés, Vietnam experimentó un desarrollo económico e infraestructural significativo, pero a costa de su soberanía nacional y con una explotación económica. La administración colonial priorizó cultivos comerciales como el caucho y el arroz, mientras que la influencia cultural y política francesa transformó los centros urbanos. Fue durante ese tiempo que Vietnam construyó una extensa red ferroviaria que conectaría a todo el país, allanando el camino para una parte clave de los esfuerzos de industrialización y urbanización de Vietnam, todo mientras aún estaba bajo el dominio de Francia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam declaró su independencia, pero Francia, sin querer renunciar a sus lucrativas posesiones en el sudeste asiático tras recuperarlas del derrotado imperio japonés, intentó reafirmar el control, lo que llevó a la Primera Guerra de Indochina. La guerra terminó en 1954 con la decisiva victoria vietnamita en Dien Bien Phu, obligando a Francia a retirarse. Los acuerdos de Ginebra dividieron temporalmente a Vietnam a lo largo del paralelo 17, con la República Democrática de Vietnam liderada por los comunistas bajo Ho Chi Minh y la República de Vietnam respaldada por Estados Unidos, liderada por Ngo Dinh Diem. Esta división condujo a la Guerra de Vietnam, un conflicto brutal entre el norte y el sur, impulsado por las tensiones de la Guerra Fría. Estados Unidos, temiendo la expansión del comunismo, intervino fuertemente en apoyo del sur de Vietnam, eventualmente invadiendo el país con tropas estadounidenses y australianas. La guerra devastó el país, pero finalmente Vietnam del Norte emergió victorioso en 1975, reunificando el país bajo el régimen comunista. Saigón, la sede del poder en el sur de Vietnam, fue renombrada como ciudad Ho Chi Minh, y Vietnam emprendió un camino de reconstrucción. Como muchos gobiernos revolucionarios después de la guerra y la reunificación, Vietnam enfrentó dificultades económicas, aislamiento internacional y conflictos con los vecinos Camboya y China. Sin embargo, en 1986, el gobierno introdujo la reforma más importante de su historia, una que ha permitido que el Vietnam que conocemos hoy prospere. El Vietnam moderno es un país en rápida transformación, emergiendo como una de las economías de más rápido crecimiento en Asia. Una vez luchando bajo el peso de la recuperación posguerra y políticas económicas excluyentes, Vietnam se redefinió en la era moderna y ha emergido como un centro industrial y tecnológico en ascenso, atrayendo comparaciones con Japón debido a su destreza manufacturera, clase media en crecimiento e influencia en expansión en los mercados globales. El punto de inflexión para Vietnam llegó en 1986, con la introducción de las reformas Doi Moi, reconociendo las limitaciones de una economía planificada centralmente que no funcionaba en la economía global. El gobierno inició políticas orientadas al mercado que fomentaron la empresa privada, la inversión extranjera y la integración en las redes de comercio global. Estas reformas, aunque comenzaron lentamente, eventualmente llevaron a décadas de crecimiento económico constante, transformando a Vietnam de una sociedad agraria y pobre en una economía industrial dinámica. Uno de los aspectos más significativos del ascenso de Vietnam es su floreciente sector manufacturero. El país se ha convertido en un actor clave en las cadenas de suministro globales, atrayendo empresas multinacionales que buscan alternativas a China. Grandes corporaciones como Samsung, Intel y Nike han establecido operaciones a gran escala en Vietnam,
beneficiándose de sus costos laborales competitivos, infraestructura en mejora y ubicación estratégica en el sudeste asiático. Este cambio ha impulsado el rápido crecimiento en zonas industriales en ciudades como Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi y Da Nang. Vietnam también ha sido visto como uno de los pocos ganadores en la actual guerra comercial y negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. A medida que las empresas estadounidenses han sentido inquietud en su capacidad para exportar productos manufacturados de manera segura y económica desde China, más han recurrido a Vietnam como alternativa. Más allá de la manufactura, Vietnam también ha logrado avances significativos en su sector tecnológico, posicionándose como un futuro líder en innovación y transformación digital. El país ha visto el surgimiento de empresas tecnológicas locales, incluyendo FPT Corporation y BNG, que compiten a nivel regional y global. Además, Vietnam ha incursionado en la manufactura de alta tecnología con su propia empresa automotriz local, VinFast, liderando la producción de vehículos eléctricos. VinFast apunta a competir con fabricantes de automóviles internacionales, exportando autos eléctricos a América del Norte y Europa, señalando las ambiciones de Vietnam en la industria automotriz global. Y debido al aumento de la manufactura y el auge de las empresas tecnológicas locales de Vietnam, la cantidad total de dinero dentro del país está aumentando. En 2024, Vietnam tuvo un PIB de 466.000 millones de dólares, convirtiéndose en la 33ª economía más grande del mundo. Pero apenas 20 años antes, en 2004, Vietnam tenía un PIB de solo 45.000 millones de dólares. Eso es un crecimiento y riqueza increíbles. Debido a esto, el sector de servicios de Vietnam también se está expandiendo a un ritmo rápido, impulsado por el turismo, las finanzas y el comercio electrónico. En los últimos años, el país se ha convertido en un destino turístico importante, atrayendo a millones de visitantes anualmente a atracciones como la bahía de Halong, Hoi An y la isla Phu Quoc. Gran parte de este auge económico en Vietnam se debe a la ventaja demográfica del país. A diferencia de Japón, Vietnam sigue creciendo rápidamente en población. Entre 1950 y 2020, la población de Vietnam aumentó en casi 75 millones de personas. Y este crecimiento no parece detenerse pronto. Lo que beneficia a Vietnam es que su población tiende a ser bastante joven en comparación con países como Japón, Corea del Sur, Taiwán o China. Y las personas jóvenes tienden a generar y gastar más dinero, lo que aumenta la proyección económica general del país. Y con este aumento poblacional, Vietnam se está volviendo más educado, impulsando aún más su desarrollo. La educación y el desarrollo de habilidades están recibiendo mayor atención gubernamental, con un enfoque en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para satisfacer las demandas de una economía impulsada por la tecnología. Ahora bien, persisten desafíos a medida que Vietnam continúa su ascenso global. Por un lado, aunque el país se está enriqueciendo, esa riqueza no se ha distribuido de forma equitativa. De hecho, Vingroup, un gran conglomerado vietnamita que controla una amplia gama de empresas, incluyendo la automotriz VinFast, la desarrolladora inmobiliaria VinHomes, la farmacéutica VinPha, la compañía de inteligencia artificial VinAI, entre muchas otras, ha sido acusado de prácticas anticompetitivas y de monopolizar el mercado dentro de Vietnam. Esto ha contribuido directamente a la desigualdad de ingresos que es tan evidente hoy en el país. Así que, aunque Vietnam es claramente un país en ascenso dentro de Asia, también le queda mucho camino por recorrer antes de alcanzar los niveles de países como Japón. Hoy, Vietnam es hogar de aproximadamente 100 millones de personas. Para 2050, se espera que esa cifra alcance los 120 millones. Mientras tanto, la población de Japón está disminuyendo. Aunque actualmente tiene 124 millones de habitantes, se espera que esa cifra caiga por debajo de los 100 millones en el mismo periodo. Esto pone a Vietnam y Japón en una encrucijada interesante. Un país está en ascenso, pero lidia con una fuerte desigualdad económica, y el otro va en descenso, pero se mantiene estable financiera y económicamente de cara al futuro. Esto podría cambiar más adelante, pero por ahora Vietnam parece estar en camino de arrebatarle a Japón la corona económica y